Bien, estamos nuevamente conversando en Palabras Imaginarias, este programa que busca dar a conocer literatura fantástica chilena y especialmente regional, escrita en nuestra región, en nuestra provincia. Y por lo tanto hoy día estamos hablando de un tema que es realmente muy importante y hay que tenerlo muy presente, digamos, es el lugar de la mujer en la literatura fantástica. Las mujeres, algunas personas no lo saben, han acompañado a la literatura fantástica desde sus orígenes, no solamente como la esposa o la heroína de una historia, sino que como autoras. Tenemos muchas autoras que desgraciadamente, como solía pasar en casi todas las áreas, ¿cierto?, de lo público y de lo privado chileno, estaban siempre puestas en un lugar relegada, más bien, ¿cierto?, al olvido, a la cocina, a veces, digamos, incluso al claustro. Pero tenemos una cantidad de escritoras en Chile y en Latinoamérica que son muy importantes y hoy día tenemos justamente dos grandes ejemplos para conversar sobre estas temáticas. La literatura escrita por mujeres tiene algo diferente, que es muy atractivo porque es, ¿cierto?, la mitad, digamos, de lo que nos sucede en el mundo, pero además se ha visto ya que la literatura de mujeres de por sí es una literatura inclusiva, es una literatura que se abre, es maternal, es abierta a recibir todas las influencias y por lo tanto la vuelve, yo diría, incluso una literatura mucho más amable, mucho más cercana que a veces la literatura de hombres a la que hemos estado acostumbrados. Así que no se pierdan el programa, porque hoy día en Palabras Imaginarias vamos a estar hablando de las mujeres y la fantasía. Palabras Imaginarias en voz de mujeres. Así que estamos hoy día conversando con dos grandes autoras de diferentes épocas, pero que nos van a dar un panorama de lo que sucede en la escritura fantástica de la región y además, digamos, lo que son a veces estos matices, ¿no?, de cómo era antes, cómo es hoy día, ¿cierto? Y vamos a estar hablando sobre su obra y por supuesto también sobre lo que ellas reflexionan, sobre en qué estamos hoy día en el mundo que nos ha tocado vivir, que más bien parece de pesadilla más que de fantasía. Podemos presentar primero, ¿cierto?, a Javiera Vargas, que está con nosotros. Gracias, Javiera. Gracias por la invitación. Muy feliz, una escritora joven de la que vamos a estar hablando sobre su obra, digamos, sobre su trabajo, que es muy interesante. Y por supuesto también nuestra querida amiga Marisol Utreras. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo, muy grata de estar acá, gracias. Vamos a estar entonces hoy día hablando de literatura fantástica, de fantasía y mirada, digamos, femenina sobre la literatura de fantasía. Lo primero entonces decir, en el caso, digamos, de Javiera, que es una autora muy jovencita y por lo tanto pertenece a mundos que a lo mejor usted no lo desconoce, a lo mejor si le pregunta a sus hijos, ¿cierto?, va a poder enterarse de esos mundos, claro. O si usted navega un poquito, digamos, ¿cierto?, se pone un poco más nativo digital, los va a terminar conociendo también. Javiera nosotros la conocimos porque llegó a la editorial con un nombre ya en las redes. Era una autora que había publicado en Wattpad y tenía miles de seguidores, no cientos, miles de seguidores, y por lo tanto entonces era muy atractiva conocer su obra. Cuéntanos un poco cómo llegas tú a esa plataforma, ¿cierto?, y qué ha significado para ti como tu formación de escritora. Bueno, para mí la plataforma fue un gran cambio en mi vida, la verdad, porque yo era más o menos de las típicas escritoras que plasmaban todas sus ideas en cuaderno, o en servilleta, o en la verdad lo que sea que encontraba. Y un día me topé con esta aplicación que está en el computador o en el teléfono y es un lugar donde la gente puede leer historias escritas por otras personas, que ahí es como comencé yo. Y después dije, pero he escrito tantas cosas que ¿por qué no me animo a subir algo? A ver qué podría pasar. Y la verdad es que mi novela, Coma, tuvo una súper buena acogida por parte del público, no me lo esperaba. Al principio como que no tanto, porque uno siempre comienza gradualmente y el punto es no rendirse. Eso es lo más importante. Y después con toda la acogida que tuvo, yo dije, wow, este libro de verdad como que le está llegando a las personas cuando recibía los comentarios, cuando recibía los likes. Ahí dije, ¿y qué pasa si llevo este libro al papel? ¿Qué pasa si voy un paso más allá y salgo de lo virtual? Y eso fue justamente la otra parte de la historia,
porque en uno de los últimos contadores, digamos, porque esta plataforma que hay miles de personas de diferentes partes del mundo, están los que de habla hispana, pero también están en inglés y en otras lenguas, que se leen y se comentan, incluso comienzan a hacer estos cruces, ¿no? Gente que toma un personaje de tu obra y lo pone en su obra, o gente que no le gustó tu final y lo cambia y lo hace en un final nuevo. Hay una plasticidad, algo que está vivo produciéndose ahí adentro, digamos, de estas plataformas. ¿A cuánto llegó más o menos? Yo hablaba de miles, pero fueron... Claro, ahora la obra últimamente tiene como unas 250.000 lecturas, más o menos. O sea, imagínense, Sí. si eso lo convertimos en lectores, ¿cierto? Son por lo menos 250.000 lectores, o sea, ¿cierto? Uno dice, señora Rowling, más o menos nomás, ¿cierto? No, Javiera, digamos, esa es la sorpresa, ¿no? Para nosotros, los más viejos, es realmente la maravilla Es que de el los Internet medios. es muy poderoso. Eso es lo que algunos desconocen y que en mi edad es muy importante lo poderoso que puede llegar a ser el Internet y las personas que están detrás dándote todo el apoyo, o como tú bien decías, oye, no me gustó tal final, ¿qué te parece si lo puedo cambiar? O me pasaba muy seguido que me mandaban dibujos también, cómics con mis personajes. Entonces al final la historia no era solamente una historia que era leída, sino que era interpretada. Una vez una niña me dijo que hizo un ensayo de mi libro. Entonces eso es como lo emocionante, cuando ya no es solamente algo que se lee, sino que me dicen que les cambia la vida, que ven las cosas de otra forma, y todo por una aplicación. Así es, y algo que está realmente gratuito para descarga Claro. para todo el mundo, y eso tiene una cosa muy bella, porque a veces los editores o el mundo editorial se confunde, ¿no? Y dice, ¿cierto? Ve como cuentas alegres, ¿no? Dice 250.000 lectores van a ser 250.000 personas que compren un libro. No es necesariamente así. Claro. Pero sí esos lectores van a ser redes que van a permitir, digamos, que, como nos pasó a nosotros, como en el lanzamiento de tu libro, que llegó mucha gente y que a lo mejor era la primera vez que se encontraba con la autora real. Siempre había sido, ¿cierto?, una voz digital y ahora era alguien real y se encontraba un lector real con un autor real y fue muy bonito ese encuentro. ¿Qué te parece, Marisol? Porque eso para nosotros es otro mundo, ¿no? Mira, yo creo que el envejecer es quedarse atrás y no aceptar los cambios. Por lo tanto, yo soy lectora de Wattpad. He entrado a la aplicación, no he subido nada mío, pero he estado pantallando viendo qué escriben las nuevas generaciones, porque para poder comentar, para poder conversar con un lector joven, con un autor joven, uno tiene que estar al tanto de qué está pasando. Y lo que está pasando en Wattpad pasa de todo. Cosa que, mira, mientras hablaba Javiera, yo pensaba lo terrible que fue la temática del libro Misery, que después se hizo película de Stephen King, que la lectora fanática del personaje Misery Chastain, que había creado el escritor, se encuentra con él y lo rapta y lo tortura porque no aceptaba que su personaje muriera. Entonces tienen que resucitarla, hacer como que la habían enterrado viva y la saca de nuevo a relucir. Y eso y genera toda una novela de terror, que después la película fue un exitazo. Pero si tú lo piensas ahora con esta plasticidad que muy bien dice de Wattpad, podemos resucitarlo, podemos cambiarlo, podemos zombificarlo, podemos hacer lo que quisiéramos con el personaje. Claro, y nadie podría sentirse descontento. Así es. O sea, ya ahí es cuando realmente toma cuerpo lo de que dice que lo que tú cuando lo escribes ya no eres dueño de lo escrito, sino que lo recepciona el lector. Yo como lectora tremendamente persistente en el género, lo puedo decir, o sea, cuando un personaje tú lo haces tuyo y te acompaña y tú te lo imaginas o lo ves en otros escenarios. Creo que eso yo creo ha sido uno de los grandes aportes del tema Internet. Eso pasa mucho. Y eso te ha gustado, ¿no? Claro, eso pasa mucho en Wattpad, que normalmente los libros más antiguos o de papel, por así decirlo, uno lee algo que es del autor. Y es como, este personaje es del autor. Pero cuando uno está en línea es como, el autor creó este personaje para mí, creó esta historia para mí. Y si no me gusta, puedo pensar tal cosa, puedo cambiar tal cosa, pero hay como más flexibilidad en ese ámbito. Entonces, eso es lo interesante. Es súper interesante porque, por ejemplo, son cosas que parecían de ciencia ficción, pero hoy día están, primero que nada, ¿cierto?, del tiempo real, ¿no?
porque alguien puede estar escribiendo, por ejemplo, hoy día subí un capítulo de mi libro y tuve inmediatamente comentarios y la gente me dijo, entonces yo puedo modificar. Claro. Al día siguiente puedo decir, en realidad tenían razón, no tenía por qué matarlo, o por qué el personaje no tenía que portarse tan mal con el otro, y yo puedo modificarlo. O sea, algo que cuando yo leo un libro impreso, ya no se puede hacer, el libro ya está hecho, ¿cierto? Hasta la próxima edición o hasta la próxima vez, si es que va a cambiar. Esa rapidez, esa fluidez es muy interesante. Pero en el caso tuyo, Javiera, fue muy interesante porque además se sumó al hecho de que tomaste un tema que era tremendamente atractivo. Primero pusiste un grupo de personajes, que eso significa que muchos lectores pueden identificarse. Claro. Y pueden incluso tomar cierto favoritismo, decir, este me cae bien, este me cae no. mal, al revés, este quiero que muera, digamos, al revés, este lo voy a salvar, ¿cierto? Y por lo tanto eso genera una muy eficaz forma de narrar una historia, pero al mismo tiempo estos personajes también eran muy diversos. O sea, por ejemplo, tu libro tenía, por ejemplo, chicos que eran LGTB, ¿cierto? Sí. De la comunidad LGTB, y tenían otros chicos que eran, ¿cierto? Que incluso se oponían a eso y tenían, ¿cierto? Hacían bullying o tenían, digamos, diferencias, y por lo tanto metía problemas que incluso los lectores, a veces los lectores jóvenes, no veían en estos textos antiguos que aparecían, ¿no? sus propias vivencias. Y luego estaba el tema del suicidio, ¿no? Que era un tema también fuerte y que está presente hoy día, digamos, en muchos jóvenes. Hay una especie de, junto con la pandemia, hay un estado depresivo muy fuerte, y por lo tanto estos temas causaban mucho interés. ¿Tú esos temas los pensaste porque te interesaban a ti o pensaste que serían buenos para el lector? ¿Cómo aparecieron? Parecía que cuando yo leía un libro de fantasía estaba muy alejado de los adolescentes. Y cuando leía un libro de adolescentes, la verdad es que me aburría, porque a mí siempre me ha gustado esa pizca de fantasía, esa pizca de ciencia ficción, de lo que va más allá. Entonces yo dije, yo quiero un libro de fantasía, pero donde me identifique con adolescentes reales, que le pasan situaciones reales, y que, por ejemplo, no todos los adolescentes van a ser rubios, no todos los adolescentes van a ser castaños, no todos los adolescentes van a ser de la misma orientación sexual. Y por lo mismo yo dije, voy a hacer un grupo de amigos como mi grupo de amigos, que sea totalmente diverso, que también cuente una historia de fantasía, pero que el lector de mi edad en ese tiempo se pueda identificar. Eso es lo principal. Y lo lograste porque los lectores, ¿cierto? Y eso hay que decirlo, en Wattpad no están influenciados, ahí no hay esta cosa, digamos, ¿cierto? Esta wincha que le ponen a los libros que dice 1 millón de copias vendidas y inmediatamente la gente lo quiere comprar, claro. O el libro del mes. Ahí los lectores, cada uno decide, absolutamente en la soledad, digamos, ¿cierto? De la conexión, si quiere continuar leyendo, e incluso decide de colocar, ¿cierto? Un mensaje, ¿no? Ya sea a favor o en contra, de dar un aliento o decir que en realidad este libro, ¿cierto? No me gusta, digamos, a veces se presta un poco un circo, ¿no? Romano. A veces yo he visto, digamos, en Wattpad gente que comienza, es más interesante la discusión que está pasando Sí. fuera del libro que el libro mismo, ¿no? Porque empiezan a pelear los que les gusta el libro y los que no les gusta. Vienen a defender y todo exacto, eso. y se hacen grupos aparte, es muy interesante. O como tú mismo decías, que muchas veces vienen a comentar cosas de lo que podría ocurrir en el siguiente capítulo, que eso no pasa en un libro de verdad. Y yo a veces digo, ¡ay, qué buena idea! Y la toma, digamos. Y la tomo, Exacto. y la hago mía. Y Claro. eso también es lo mágico de escribir en internet y subir como por capítulos y no subir la novela completa, que vas recibiendo el feedback que es tan necesario. Y yo creo que una de las cosas importantes en el Wattpad o en las plataformas de internet, que no están los autores consagrados ya en su altar, sino que se están probando Claro. constantemente ahí. O sea, no, a ti no te están siguiendo por ser fulanita de tal, sino que por lo que se gustó o no gustó lo que escribiste. Y yo como lectora siempre he pensado eso. O sea, hay libros bien escritos y libros mal escritos. Hay cosas buenas y cosas malas, o sea, más allá de quién lo escriba, porque aquí en Chile, lamentablemente, hay una entronización de nombres consagrados. Entonces el nombre consagrado escribe algo y nadie se atreve a criticarlo y decir que no está a la altura de otras publicaciones. Cosa que en el Wattpad sí sucede. Así es. De hecho, muchas veces pasa que yo me he fijado que hay libros que tienen el nombre del autor más grande que el nombre del título en sí. Eso es muy interesante. Claro, porque están vendiendo al autor, exacto, más que la la figura, historia. ¿no? Es como el producto Claro. y pasa con los grandes autores, y de hecho los bestsellers suelen usar ese mercadeo. Pero, por ejemplo, yo les quiero llevar a un poco lo que iniciaba el programa, ¿no? El tema de lo femenino, la esencia de usted.
Porque, por ejemplo, es muy interesante, ¿cierto? Marisol lo sabe bien, digamos, a ella le tocó partir en una época en que era un club de Toby, la literatura de ciencia ficción y fantasía en Chile era un club de Toby. Por ejemplo, hay varias antologías y siempre se repetía uno o dos mujeres simplemente como para completar, ¿no? Como una especie como de un acompañante, casi como el arreglo floral que tú pones como para que dé como el color, pero lo fuerte ahí se decía, y a veces era muy tajante, que eran los hombres que escribían, ¿no? Y entonces uno tiene el caso de María Luisa Bombal, que se pasó toda la vida tratando, digamos, esto de aquí en Chile por lo menos, claro. Siendo que, por ejemplo, uno lee la historia de ella y en Argentina fue recibida de igual a igual y fue una gran amiga de Borges y tradujo obras para editoriales importantes y luego después le quisieron hacer una película en Hollywood, pero en Chile insistían en que era, ¿cierto?, una escritora no más, no era tan importante, ¿cierto?, como los otros autores. Y luego tenemos a Elena Aldunate, ¿cierto?, que también además tiene una historia, es hija de un científico, ¿cierto?, un divulgador científico muy famoso chileno, y ella también es una gran escritora que incluso tiene que vivir el final de su vida relegada en su casa, porque escribir, y sobre todo escribir fantástico, no era para mujeres. Claro. Y como era una mujer de clase muy alta, entonces le decía, esto se ve muy feo, no habla bien de ti, y por lo tanto ella tuvo que pasar el final de sus días, digamos, casi como en un ostracismo, porque había cometido el error de ser escritora. Hoy día todo eso cambió. Sí. Incluso que en la zona teníamos a Miriam Phillips, que después ni siquiera se supo el final de su vida. O sea, ni siquiera nos enteramos cómo ella terminó y quedaron libres con como que en general la escritura femenina de las mujeres escritoras parte desde lo cotidiano y va tomando un derrotero fantástico. Y eso yo creo que la hace muy asimilable, muy cercana, porque tú, en rigor, y siempre se están las situaciones que puede pasar algo inesperado desde una situación muy cotidiana. Y yo creo que esa es la belleza que tiene la última niebla de la María Luisa Bombal, que queda todo envuelto entre un sueño, una realidad y siempre el cuestionamiento hacia la veracidad de la historia desde parte de la mujer. O sea, siempre cuestionándose si realmente ella tuvo razón o no. Y creo que eso demuestra todo lo que fue parte de una época. Porque ya era mal visto incluso que se escribiera ficción o fantasía en los ámbitos de la literatura seria, entre comillas. Así es, sí. ¿Qué pasa con las chicas hoy? ¿Qué pasa las vemos tan muy, digamos, cierto, al día, digamos, están muy empoderadas, se dice, ¿cierto? Y al mismo tiempo uno las ve, uno como profesor y como teniendo hija, que tienen opiniones muy fundadas del mundo, digamos, además son opiniones que uno dice que bien le valdría, digamos, a la autoridad escucharlos más, digamos, porque son a veces mucho más racionales que las que tienen los mismos hombres. ¿Cómo ves tú ese mundo? ¿Cómo, por ejemplo, en el caso del Wattpad y en el caso de la universidad, tú estás al final ya de una carrera, claro. ¿Cómo es el mundo, digamos, de la mujer? ¿Ha cambiado o sigue habiendo todavía esta especie, digamos, de cortapisa, ¿cierto? Esta incomodidad, ¿no? de que porque soy mujer no voy a ganar el mismo sueldo, porque soy mujer no voy a ser tratada igual que el hombre de la misma profesión? Yo creo que, bueno, eso obviamente todavía sigue, pero la diferencia ahora es que eso no se calla. Eso se grita, se reclama, se discute, eso se ve en la universidad, se ve en las calles, se ve en las noticias y también se ve en la literatura. Porque en los últimos 5 años ha habido un boom de escritoras de fantasía, pero increíble, tanto aquí como Laura Gallego, como Lorena Amki, o como las autoras ya más gringas, como Sarah J. Maas, por ejemplo, que es como una élite en la literatura de fantasía para las mujeres, y ellas son mujeres que escriben sobre mujeres empoderadas. Y eso antes, hace 6, 7 años, pero jamás en la vida se iba a ver eso. Teníamos a Harry Potter, teníamos a Percy Jackson. Y ahora tenemos a todas las mujeres que luchan, que si bien es un mundo de fantasía, como siempre la fantasía tiene esa magia de que esconde una crítica social. Así es. Y además, digamos, y en el caso, digamos, por ejemplo, como en el caso de Coma, que también Marisol la ha leído, digamos, la recuerda bien, tiene también a mí me pareció, cuando yo la leí la primera vez, me asombró también esta soledad de estos jóvenes, ¿no? Este mundo de repente que hemos construido los adultos, en que creemos que le estamos dando lo mejor, ¿no? Le estamos dando todas las posibilidades, pero al mismo tiempo lo estamos dejando muy solos, están un poquito abandonados, ¿cierto? No los escuchamos tanto
como los jóvenes quisieran, y de hecho pareciera ser como que tienen que ganar su espacio, no es tan natural que se lo demos, no es lo más habitual. En este caso, por ejemplo, ¿cómo fue, digamos, cuando ya decidiste pasarlo, digamos, del Wattpad, digamos, de esta red en que se iba construyendo, a que tú dices, este libro va a quedar, va a ser de una manera, ¿no? A partir de ahora, ¿cierto? ¿Tomaste decisiones? ¿Hay personajes que cambiaron? ¿Cómo fue esa pasar, digamos, de lo digital a lo escrito, que siempre es al revés, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, la esencia, más que todo de los personajes, yo la quise dejar tal cual, porque no quería influenciarme de ningún comentario de me gustaría que tal personaje fuera de tal forma, porque al final de cuentas así es el personaje. Pero yo creo que una cosa importante que es muy diferente de las plataformas digitales que del papel, es que normalmente los libros digitales tienen mucho más diálogo, porque tienen que ser cómodos y tienen que ser fáciles y tienen que ser agradables para la vista, para los lectores, porque un lector que está en el teléfono y ve 6 párrafos enormes seguidos va a decir, voy a leer otra cosa. Entonces yo creo que lo principal que hubo el cambio entre digital y papel fue todo esto de menos diálogo, un poco más de descripción, un poco más de narraciones, un poco más de pensamientos, de monólogos internos, darle un poco más el aspecto físico de un libro de papel. No. Y que el lector habitual, ¿cierto? Que no es el lector de Wattpad, porque a veces los chicos de Wattpad, hay que decirlo, tampoco no leen otra literatura. Hay gente Claro. que se dedica todo el tiempo porque consume mucho tiempo y requiere, ¿no? Hay muchos, miles de autores, entonces por lo tanto puedes pasarte toda una vida leyendo. No leen, entonces tú estabas también pensando en este otro lector, ¿no? El lector más De papel, de fantasía. Exacto, el habitual. Y cómo también quiero convencerlo y quiero encantarlo a él también, es muy Con interesante. descripciones de paisajes, con narraciones largas que en Wattpad no se ven tan seguidos, porque como tú bien dices, es otra clase de audiencia a la que uno está llegando. Así es, muy interesante. Eso te permite estar en dos mundos a la Sí. vez, eso te da una posibilidad. Piensa, ¿y tú, Marisol, cómo lo harías, digamos? ¿Cierto? Estaba Nosotros pensando muchas cosas. Estamos asombrados. ¿Cómo lo harías tú? ¿Entrarías a este mundo? ¿Te atreverías, digamos? Sí, creo que Wattpad cumple el acerto que yo siempre he tenido desde la época de los libros de papel. El libro se torna interesante o aburrido en su primer párrafo. Son las 5 primeras líneas las que te definen que uno siga adelante. O ahí lo tomas y no lo sueltas, o trata, y ahí el libro de papel te permite hacer esto. Tú vas a comprarlo a la antigua, mira, yo siempre le doy ya las primeras líneas, sí, pasa a la otra oportunidad en el medio, ya. Pero aquí no, acá el tema es tremendamente vertiginoso. O sea, tú no ves lo primero que puso la persona en WhatsApp y ya no sigues para adelante si no te llama la atención. Y te vas a buscar a otro y hay un universo de otras opciones, de personas que escriben con su nombre real, otros que escriben con un seudónimo que tú no sabes a quién pertenece, de qué edad es o de qué ciudad del mundo es. Entonces creo que esa diversidad te abre un montón de posibilidades. Y a ti como lectora, Marisol, ¿qué te pasó con Comat? ¿Recuerdas, digamos, cuando lo leíste? Encuentro, lo primero que encontré que fue un libro inteligente. Creo que eso para mí es lo que más me cautivó. La propuesta inteligente, un libro bien escrito, un libro con corazón y con cerebro, y también con la chispa de lo juvenil, que no debe perderse. O sea, ¿por qué un libro juvenil tiene que ser de poca hondura? ¿No es cierto? Yo creo que ahí Sí. lograste tú una cosa juvenil, con la frescura de la juventud, pero con hondura, porque no puedes, ¿por qué ser vacua? Es lo mismo que cuando se habla lecturas de verano. Entonces como en verano que están descerebrada la gente. No, pues, Claro. ¿no es cierto? O sea, qué bueno que se puede lograr un tamaño adecuado. Ahora me quedó la duda, ¿estos personajes van a seguir transitando por el universo literario? ¿Los vamos a ver en otras circunstancias? De hecho- ¿O quedan ahí? Porque hay libros que empiezan y terminan y se cierran. No, estos son 3 libros, de hecho. O sea, vamos a tener una trilogía. Sí. ¿Y este sería el número 1 o va a haber una precuela? No, ¿No? este es el número 1 Ya. y hay secuela que está completa en Wattpad. Ya. Y faltaría el último, que siempre cuesta cerrar una historia. Hay que saber cerrarla. Y despedirse de los personajes también a Sí. veces. Lo ¿cierto? más, sí, porque sí, me han acompañado casi 10 justamente. años. Imagínate, claro.
Pero está en ese proceso. Yo sé que con el estudio tú estás terminando tu carrera de bioquímica, que es Claro. una carrera muy intensa y tiene mucha exigencia en lo académico, pero ahora ya estás llegando al final. ¿Te encuentras capacitada, dices tú, para que le digamos a los amigos en su casa, digamos, de que pronto va a haber continuación? Porque hay mucha gente, siempre pregunta en la página de la editorial, ¿qué pasa con Coma? ¿Cuándo sigue? ¿Cuándo hay nueva...? Sí, yo creo que prontamente vamos a tener la continuidad porque Coma es un libro que yo quiero mucho, una historia que me encanta compartir y tiene que cerrarse como corresponde. O sea, Así no nos es. podemos quedar solamente con el primer libro porque la historia continúa. Una Es solo el duda, comienzo. ¿el tiempo que transcurra los personajes van a ir creciendo en Sí. edad? Ya. Sí. Mira Ok. qué interesante. Así que estamos ahí un pequeño spoiler para los amigos, digamos, Claro. así que súper bueno. Y estamos llegando como siempre, ha sido una conversación realmente entretenida, digamos, además, digamos, me siento muy feliz de que se le dé este espacio. La editorial siempre le hemos dado el espacio a las mujeres, a las escritoras, ¿cierto? Para que publiquen. Yo jamás he tenido, digamos, la más mínima diferencia entre un autor o una autora, digamos, me parece que la calidad, ¿cierto? Es lo que prima, digamos, y el talento. Pero es interesante que podamos tener y ver tan empoderada, digamos, esto a Javiera Vargas y, por supuesto, digamos, otra vez estar conversando con Marisol, que es una autora que ya y una gran lectora que siempre nos recuerda que en el fondo, ¿cierto?, uno apela a la cabeza y al corazón de los lectores, ¿no? La literatura fantástica es un viaje, pero es un viaje que no solamente uno lo emprende, ¿cierto?, desde la maravilla o la fantasía, sino que es un viaje que también nos acompaña a veces de por vida, nos modifica, nos cambia, nos enseña o nos advierte, ¿no?, en nuestras vidas personales. Así que, como siempre, estamos terminando ya estas palabras imaginarias y esta vez que ha sido dedicada a la fantasía y a las mujeres. Así que gracias, Javiera, gracias, Marisol, por estar Gracias, con Marisol. Muchas nosotros hoy gracias. día.